Hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, amigos de Generación Pro. Pues ya, son las 3 de la tarde y estamos listos para iniciar este programa, que es un tema muy interesante el que abordaremos hoy. Es básicamente si la desigualdad económica afecta. Siempre dicen que para que haya ricos tiene que haber pobres. Entonces va a ser como una interrogante que vamos a estar resolviendo ahorita con nuestros 4 invitados, que no es por nada, pero son los expertos en el tema. Entonces quédense esta hora, los invitamos. Les agradecemos nuevamente, habernos acompañado, que se queden esta hora, y también recordarles que en nuestra cuenta de Instagram, pues ahí nos pueden enviar su solicitud si quieren participar con nosotros. En esta ocasión nuestros invitados son Laura, Irwin, Neftalí y Eric. Entonces, chicos, platíquenos a qué se dedican, de dónde vienen, qué hacen, qué les gusta hacer y sobre todo, por qué les interesa participar en estos espacios para los jóvenes como es Generación Pro. El que quiera iniciar. Okay. Hola, Pau, mucho gusto a mis compañeros, un gusto saludarlos a ustedes y a los radioescuchas. Primero que nada quiero agradecer el espacio que nos permite aquí Generación Pro. Yo soy Laura Sabina Salazar. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, activista política, me gusta también el deporte y actualmente estamos elaborando ya en las instituciones públicas en favor de, yo en el ámbito internacional y ahí está. Ok, ¿y por qué te gusta participar? Desde chica, aproximadamente como a los 15 años, me ha llamado la atención la política. Creo que estamos inmersos en ella, aunque no lo vemos tan tangible, no podemos prescindirla, ¿no? Entonces me gusta mucho también como la idea de poder hacer un cambio, ¿no? Creo que todos podemos aportar un granito de arena para poder hacer cambios de manera colectiva y generar realmente algo visible. Muchas gracias. Pues buenas tardes, Pau, y a todos mis compañeros. La verdad, primero que nada quiero agradecerte por la invitación, a ustedes, al canal Congreso. ¿Quién soy yo? Soy Gerardo Esquivel, soy un estudiante de 19 años de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Disfruto mucho de hacer debates con jóvenes, me gusta hacer actividades y fomentar sobre todo la participación ciudadana, ¿no? Mi interés principal dentro de la política es luchar contra el abstencionismo existente que hay. Personalmente, me gusta fomentar estos espacios de diálogo donde podamos convivir con todos y contrastar ideas. Gracias. Yo soy Neftalí Muñiz, soy estudiante de Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, soy socio fundador de Meta Ciudadana, la cual es una asociación civil que busca incentivar la participación ciudadana en la política. Tal y como mencionaba Gerardo, un problema que tenemos hoy en día es el abstencionismo. Y lo vimos con las elecciones del Estado de México, donde muchísimas personas, más del 40% de la población, no hizo sus votos, no ejerció el derecho al voto. Y por ello es que me gusta participar en este tipo de programas, porque a partir de hechos, a partir de debate, a partir de discursos políticos, invitamos a las personas a que puedan cambiar esa idea de que votar no sirve. Claro, y entonces, ¿para qué sirve votar? Nada más para que la gente le quede como el mensaje todavía más claro. Votar sirve para muchas cosas, pero principalmente para que seamos representados por quienes queremos y para que las ideas que nosotros queremos correctas sean las que estén en su mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, entre otras. Muchas gracias. ¿Eric? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a mis compañeros y a ti, Pau. Mi nombre es Eric Medina y soy estudiante de la licenciatura en Política y Gestión Social en la UAM Xochimilco, además de que también estudio Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y a mí como joven principalmente me apasiona la idea del activismo político, buscando generar un cambio y buscando generar nuevas alternativas políticas, ya que sabemos que el problema de la apatía política en México surge por una clase política que le quedó mal a la sociedad civil. Entonces creo que como jóvenes tenemos esta obligación de empezar a trabajar en construir nuevas identidades políticas, en construir esperanza para las personas. Entonces por eso creo que estos espacios son buenos y son una alternativa a este nuevo tipo de política. Pues muchas gracias más bien a ustedes por el interés y por venir en un viernes cuando normalmente siempre es para descansar, ¿no? Ustedes son los interesados y se nota con tanto compromiso que proyectan.
Bueno, vamos ahora sí a entrar al tema. Quédense aquí, vamos a ir a la siguiente sección. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues ya les platicaba que el tema es desigualdad económica, si esto afecta, esa es la interrogante principal. Siempre se dice, como ya les comentaba, que para que haya ricos se necesitan pobres, pero pues cuántos ricos hay y cuántos pobres hay, ¿no? Obviamente esta desigualdad está tremenda. En el punto también salarial, pues se nota muchísimo esta brecha. O sea, hay muchísimas interrogantes y lo principal es destacar, bueno, pues cómo se puede medir esto, ¿no? O sea, ¿quién determina o qué se determina socialmente que alguien es pobre o que es rico? ¿Ustedes qué conocen del tema, chicos? ¿Qué nos pueden platicar? El que quiera. Bueno, hace unos meses, si no es el año pasado más bien, el INEGI publicó precisamente los estándares sobre las clases sociales dentro de México, enumerándolas desde la letra A hasta la letra D, siendo clase alta, clase alta baja, clase media alta y clase media baja, y asimismo con la clase baja alta y clase baja baja. Dentro de estas estadísticas publicó el ingreso que una persona debe tener para ser considerada de tal clase. Sin embargo, está muy alejado de la realidad, toda vez que yo creo que no se hicieron los estudios correspondientes, porque además no especifican si ese ingreso para ser considerado de tal manera es una persona, de una familia, y me gustaría cederle la palabra a Gerardo para que opine más. Claro, mira, este es un problema con el que llevamos arrastrando bastante tiempo. O sea, no es nada nuevo. Lamentablemente, o sea, desde épocas de Porfirio Díaz, desde antes hemos tenido esta problemática, ¿no? El tema es de que se ha ido agravando. Gobiernos pasados no han sabido cómo presentar soluciones ante esta problemática, e incluso el gobierno actual tampoco sabe. O sea, ¿cuál es el surgimiento del problema? Principalmente falta de oportunidad de empleo y educación, corrupción. La corrupción es algo que ha hecho que dentro de nuestro país haya una brecha tan grande que sigamos sumergidos en este problema. Entre otras, la concentración de riqueza. No hemos sabido hacer una concentración de riqueza óptima. La distribución de la riqueza no está siendo de una manera efectiva, porque tenemos ricos muy ricos y pobres muy pobres. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tendría que pensar, ¿no? La desigualdad es algo natural. Claro que es natural, es algo que pasa frecuentemente, pero hay que ir viendo cómo es que trabajar en esta problemática. Hay que incentivar a la ciudadanía a participar para desaparecer estos problemas que hay dentro de nuestro país, ¿no? Claro, y normalmente, discúlpame, la gente que viene, por ejemplo, del extranjero y que platica luego así con la gente de pie de la ciudad, les dicen que está tan marcada esta diferencia y esta desigualdad económica que se nota que es un país de tercer mundo justamente por esto, porque te vas a Reforma y todo muy bonito, muy nice, y te vas a Iztapalapa y las casitas, y eso nada más obviamente concentrándolo y hablando de la Ciudad de México, ¿no? Te vas al sur del país, a los estados que todavía se rigen por usos y costumbres, y pues hasta es normal que vendan a las niñas, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí, ¿a qué nivel de desigualdad estamos que comparan a una mujer con el precio de una vaca? Entonces es muy fuerte hablar de esto porque, como bien comentas, Gerardo, pues desde cientos de años siempre ha estado esta diferencia social marcada muchísimo, y obviamente son víctimas también de discriminación, de esta parte de que no podamos ni siquiera, o no se pueda esta gente más bien, porque tampoco hay que ponernos en su lugar, pues que no puedan ni hablar, ¿no? No puedan ni siquiera acceder a estos espacios donde hasta incluso somos privilegiados por alzar la voz, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que entender que la desigualdad económica es parte del proceso económico, ¿no? Entonces, aquí existe una igualdad de oportunidades, pues evidentemente no la hay, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tenemos que ver cuáles son las condiciones que tenemos y las oportunidades en las que hay para poder a lo mejor medir a través de lo que viene siendo el ingreso, el consumo y la riqueza que tiene cada persona, ¿no? Como comentaba también de los datos del INEGI, mi compañero, mi compañera Neftali, una disculpa, bueno, sí hay una diferencia abismal en la estadística que existe, ¿no? Porque además en este censo no es exacto, o sea, recordemos que lo que viene siendo
pues todas estas estadísticas sociales son muy inexactas, ¿no? Entonces creo que ahí también existe o se escapan muchas necesidades que hay en la ciudadanía y no atendemos de la manera precisa a estas sociedades vulnerables que existen, sobre todo en condición de pobreza extrema, ¿no? Que no tienen ni siquiera acceso a lo que viene siendo cuestiones de bienestar, de salud, de educación, de necesidades básicas como infraestructura, ¿no? Entonces, evidentemente la desigualdad afecta de una manera muy, muy impactante que puede incluso llegar a la mortalidad, ¿no? Al no tener acceso a un servicio médico para tener una simple gripa en zonas rurales, pues nos afecta de manera exacerbante. Claro. Pero no hay que limitarnos a zonas rurales. Recientemente hemos visto cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede atender a los pacientes. La doctora Claudia Sheinbaum dijo que ningún paciente se quedó sin cama en los hospitales, lo cual es falso. Entonces no sé cuál sea tu postura hacia el respecto. Creo que en esa cuestión, cuando fue la mayor alza o el semáforo rojo, tuve la oportunidad de estar trabajando en gobierno de la ciudad y viendo desde esa perspectiva, se atendió de manera lo más inmediata, ¿no? Pero creo que a nivel internacional ni siquiera había una capacitación. Es muy difícil aterrizar en condiciones donde ni siquiera los países de alto nivel o los países de potencia tienen esas instancias, ¿no? Entonces creo que no es que no se atendieran, más bien hubo cuestiones que cada quien opinó de acuerdo a lo que se estuvo viviendo y bueno, se estuvo atendiendo lo mayor posible, pero creo que la emergencia nos rebasó, y no solamente en México o en la ciudad, sino a nivel internacional. Pero igual yo ahí creo que como tal el sistema de salud ya estaba colapsado previo a la pandemia. O sea, ya contábamos con un sistema que ya no podía atender a todas las personas. Lo que pasó con la pandemia solamente fue ponerle más sal a la herida. Hizo que ya terminase, por así decirlo, de colapsar ese sistema que ya no funcionaba. Ya no podía atender a todos. Oye, Eric, ¿tú no piensas que al no abrir el mercado privado para la adquisición de vacunas a los ciudadanos que estuvieran en condiciones de hacerlos, nos están limitando nuestro derecho a la salud? Porque es claro que en otros países como Estados Unidos lo hicieron, y aquí tuvimos que esperar hasta que, ya saben quién, decidió darnos las vacunas, y las que él quiso y en las cantidades que él quiso. Así que no sé qué piensas tú al respecto. Pero con eso igual te refieres a que cada persona pudiera adquirirla o que el gobierno la adquiriese y se la diese. Me refiero a que se abriera a la iniciativa privada, hospitales privados, la posibilidad de adquirirlos y venderlos. ¿Qué fue lo que pasó en México? Tuvimos que esperar hasta que llegó a nuestro municipio, tuvimos que hacer filas muy largas e incluso, no, es que ya no hay hoy, regrese mañana. Sí, yo diría que, deja tú esa parte, o sea, sí es cierto, pero ¿cuál fue el mayor problema que sucedió? Estamos hablando de desigualdad económica. Incrementó esta desigualdad económica que estamos criticando. 4 millones de nuevos pobres. Por favor, la estrategia no está funcionando. ¿Qué hay que hacer? Y precisamente yo ahí quiero tomar un punto. Bueno, es un concepto que se utiliza luego en la economía, que es el de los círculos de pobreza, que es cuando ya generaciones o ya familias que ya eran pobres, por así decirlo, terminan sufriendo un retroceso mayor con este tipo de crisis. Lo podemos ver a lo mejor con las crisis del 2008 o con la actual crisis sanitaria, bueno, la que se dio en 2020. Entonces, sabemos que los que más se vieron afectados fueron definitivamente las clases más bajas. Las partes, ahora sí, los que son mayoría en el país. Y justamente de eso trata también este tema, ¿no? La propia desigualdad. En el 2008 fue cuando aumenta esta desigualdad económica, en donde vemos concentrados el 1% de la mayor riqueza en una minoría de personas, y eso lo hablo a nivel mundial. Bueno, esos son lo que se viene manejando en las estadísticas de la ONU. Entonces, creo que es algo que no es del gobierno actual, ¿no? O sea, comentaba específicamente de la doctora Claudia. Yo no la puedo yo culpar en cuanto a que ella no atendió. Más bien, como comenta mi compañero Eric, se ha venido desmoronando desde administraciones muy, muy, muy pasadas. O sea, estamos hablando de décadas. Y no podemos resolver de manera inmediata algo que se ha dejado de años, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que hay que ver es, a partir de hoy, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se ha trabajado, y ver de manera objetiva cómo ir disminuyendo esta brecha para poder
dar mayor acceso a la mayor población. Yo creo que el gobierno actual sí ha hecho cosas buenas, o sea, ha fomentado programas. Muchos de la gente más pobre vive de transferencias, ¿no? Ellos cuentan mucho de las remesas, cuentan de los programas públicos y su ingreso es muy mínimo. Entonces, esto es un gran apoyo del gobierno que ha dado y creo que no podemos dejarlo de lado. O sea, al final del día, el aumento del salario mínimo también y las legislaciones que se han hecho a favor del trabajo han sido muy, muy grandes. O sea, por ejemplo, como la eliminación del outsourcing, ¿no? Entonces, hemos visto que se ha disminuido estas desigualdades, a lo mejor no de manera muy grande, pero sí ha habido de manera paulatina el cambio. Yo creo que se han hecho cosas buenas desde esta administración. Pero yo igual ahí también, por ejemplo, con el propio tema del salario mínimo, creo que hay una falta de comprensión que se tiene con respecto a ¿no? Lo de la diferencia entre el salario mínimo nominal y el real. Sí, se eleva el salario mínimo, pero a final de cuentas ese dinero de más que te están dando ya no está valiendo lo mismo. Si lo queremos comparar realmente, incluso hasta se podría decir que vale menos. Entonces el salario mínimo real no está aumentando, está disminuyendo. Y Laura, ahorita tú comentabas de que o sea, sí se están tomando medidas para disminuir la desigualdad económica. Oye, pero los programas sociales han disminuido. No. Hay falta de medicamentos. No, o sea, más por favor, bien se ha habido uno una de retribución. las principales causas y que agravan la situación de la desigualdad social es que no tengamos un buen sistema de salud. Y o sea, no hay tratamiento para niños con cáncer. Eso creo que es un poquito más mediático. No, es la realidad. Porque hay pruebas. sí es atendido. Además, Laura, dejando de un lado ese tema, el lema de la izquierda es la austeridad. En sus campañas llegaba en un Jetta blanco. Bueno, Antiguo. el tema no va a ser la austeridad Sin embargo, y el dinero. O sea, sí, más claro, bien esto va en cómo torno a la afecta desigualdad. que haya tantos pobres. Porque, o sea, como también comenta Laura, pues es una realidad que la pandemia pues nada más hizo que resurgieran o que se visibilizaran más los problemas sociales ya existentes. Obviamente esto no solamente nos afecta aquí en México, ¿no? No somos los únicos que no recibimos vacunas. Y más bien, como parte de esa estrategia de los municipios que ahorita comentabas, de que por qué no se los daban a los privados para que nos lo vendieran, pues ya viene otra cuestión, porque entonces solamente los ricos iban a poder acceder a esas vacunas, no toda la población en general. Entonces, más bien, ¿qué podemos hacer o como jóvenes, qué detectamos que podríamos hacer para que la desigualdad no sea tan marcada? O sea, también ustedes son de la gente que pasa por la calle y ve a alguien que esté en situación de vulnerabilidad de calle, ¿lo apoyan? Sí. Inicialmente, lo que hay que hacer son las políticas públicas. Al hacer una política pública sin distinguir su naturaleza, hay que analizar el efecto que ésta tendrá a corto y largo plazo. Porque si únicamente lo pensamos a corto plazo, quizá en corto plazo tenga un efecto benéfico, pero a largo plazo tenga un efecto negativo que va a afectar a la población. Asimismo, no solo hay que observar su efecto o su consecuencia en un solo grupo de la población, sino en todos los grupos de esta para que podamos analizar de una manera general si en realidad esta va a beneficiar más a la población de lo que la va a afectar o la va a afectar más de lo que le va a beneficiar. En el primer caso se implementa, en el segundo caso pues no se implementa por sus efectos. Justamente, pero ahorita tocamos un poco de la parte de que si algunos reciben el apoyo o no. A ver, evidentemente también provocado por la desigualdad social, hay quienes tienen mayor facilidad de acceder a ciertos recursos que otras personas, ¿no? Pero también eso fomenta a que los otros, o sea, si unos ganan, los otros pueden ganar, ¿no? Entonces, no creo que tiene que estar peleados ni ricos con pobres, o sea, no, al contrario, deben de colaborar juntos. O sea, tenemos, nosotros como sociedad, como nación, tenemos que fomentar la inversión extranjera. En cuanto a ese tema, si me permites, una de las inversiones, bueno, actualmente el incremento en la inversión extranjera, y eso te lo puedo decir porque estuve trabajando en inversión extranjera, ha sido de manera histórica el aumento. O sea, actualmente estamos recibiendo trimestralmente aproximadamente un poco menos de 32,000 millones de dólares al trimestre. Entonces, aparte se está haciendo un proyecto de corredor interoceánico y eso va a beneficiar la desigualdad que hay en lo que viene siendo en el sureste. Todo lo que viene siendo desde Veracruz, en Oaxaca, y nos va a aumentar mucho el comercio que existe en esta zona, ¿no? Porque vamos a tener va a ser como un símil a lo que viene siendo el Canal de Panamá.
Entonces esto nos da una potencia enorme a nivel comercial y bueno, obviamente en inversión extranjera también aumenta y aparte pues hay mayor oportunidad para toda la zona, ¿no? O sea, no solo hablando como lo rural, sino como todos estos, por ejemplo, en Veracruz, que ha habido muchos ingenieros que pueden participar y tener mayores oportunidades laborales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Disminuir la brecha laboral o de manera de recibir mayor ingreso, ¿no? En estas nuevas generaciones, a nosotros, a los jóvenes, que nos toca competir en este pues país tan pues vaya desigual, ¿no? En donde las oportunidades son mayores para unas personas que para otras. Entonces yo creo que de inversión extranjera sí tenías que revisar un poquito más. Y bueno, los proyectos se están dando, ahorita ya está la convocatoria para la licitación para todos ellos. Entonces el proyecto se está dando y esto va a conectar también con el Tren Maya. Pero perdóname que te cuestione, pero si es cierto que estuviera aumentando la inversión extranjera como se presume, o lo presuma el gobierno actual, ¿cómo explicas 4 millones nuevos de pobres? ¿Cómo aumentas que el desempleo ha aumentado? ¿Cómo lo explicas? El desempleo no ha aumentado, claro que sí. Al contrario. De hecho, también uno de los proyectos que se tiene pues son los de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Y ese también ha dado como mucha apertura a nosotros, a quienes no tenemos a lo mejor o salimos de la universidad sin experiencia y nos fomentan, nos capacitan para poder dar mayor oportunidad laboral. Oye, Laura, tú comentas de la inversión extranjera, me gustaría saber tu fuente, porque yo tengo fuentes como El Financiero, El Universal, entre otras, que afirman, como dice Gerardo, que hay 4 millones más de pobres, lo cual evidencia la desigualdad económica que estamos viviendo, en la cual unas personas trabajan 8 horas diarias, pero otras no tienen seguro social, no les respetan sus derechos laborales, trabajan más de 12 horas al día, y esto por la necesidad, porque no hay igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cuál es tu fuente? La fuente la puedes checar en la misma página de la Secretaría de Economía. Ahí lo puedes revisar, ahí están los datos, incluso en las mañaneras se ha presentado, y esa es la fuente más fiable que existe en cuanto a cifras. Uh-huh. Yo respecto a eso tengo otros datos. También destacar el tema de la evasión fiscal, porque es una realidad que también los que tienen más, pues no se lo quieren compartir a nadie, ni siquiera al gobierno. Creo que es una responsabilidad de todos como ciudadanos que tenemos que pagar esos impuestos, ¿no? Obviamente para poder hacer cualquier tipo de acción para que hasta incluso ellos puedan hacer hasta sus campañas, ese dinero es del erario público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí cuando pues estos ricos se sienten tan influyentes que ni siquiera pagan impuestos? Eso obviamente abre más esta brecha entre los pobres y los ricos. Justamente algo que tengo que reconocerle a este gobierno es que sí está tratando de luchar contra esta parte, porque sí hay bastante evasión fiscal. O sea, los ricos más ricos no pagan impuestos. Uh-huh. O sea, pero también algo cierto es de que los que sostenemos la economía dentro de nuestra nación pues somos la clase media. La clase media sostiene la economía porque la clase baja no puede. Entonces, más bien tendríamos que empezar a implementar políticas públicas donde sí a los ricos más ricos se les cobra a lo mejor impuestos de una manera proporcional, ¿no? O sea, que los impuestos sean cobrados de una manera proporcional, pero que todos paguemos impuestos, porque no solamente es pagar impuestos, porque sí, es una obligación. Exacto. O sea, vivimos en un estado y es una obligación que todos tenemos. Pero igual también hay que ser francos. ¿Realmente cuántos políticos, cuántos diputados o senadores van a querer promover esas políticas públicas? Porque muchos se pueden ver beneficiados también por eso. Mira, lo que hay que hacer es incentivar. El ser humano trabaja en base de incentivos. ¿Qué hay que hacer? Hay que incentivar al propietario de las pymes, pequeña y mediana empresa. ¿Qué beneficios va a tener? Vas a poder dar de alta a tus trabajadores, va a tener seguridad social, vas a poder facturar, vas a poder importar, exportar. ¿Cómo? Bueno, yo apoyo mucho tu estrategia, pero no solo para grandes empresarios, sino también para pymes. ¿Por qué? Porque a través de esas estrategias les ofreces una tasa quizá pequeña en lo que van empezando, conforme van creciendo se va aumentando hasta que ya llegue a un punto en lo que son grandes empresarios y de nuevo disminuye. Y así los vas a incentivar. ¿A qué? A que se den de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengan su registro federal del contribuyente, paguen sus impuestos. ¿Para qué? Para tener vialidades, para tener seguridad pública, entre otras muchas funciones de los impuestos. Entonces yo creo que los impuestos se tienen que pagar porque la ley es la ley, como dice Santiago Krill. Entonces, lo que tenemos que hacer, políticas públicas, hacer más accesibles los impuestos, porque hoy en día son muy altos. Uh-huh. La verdad es que un poco más del 30% sí se siente mucho en el bolsillo. E imagínate de una persona de clase baja, el 30% representa
una semana de sostenibilidad de su hogar. Entonces, eso es lo que hay que hacer más accesibles el pago de impuestos. Y luego también con que cada vez vale menos el dinero que se tiene. Entonces, es un golpe más duro para la gente. Claro, pero la inflación también no es culpa del gobierno de México. Obviamente todo esto viene siendo global, entonces ¿ahí qué se puede hacer? Precisamente, la inflación es un tema multifactorial, o sea, no es respectivo de solamente una nación. Claro que sí hay variables que hacen que esté peor o esté mejor la inflación, y no pueden ser todo controlables. Sin embargo, ¿cómo podemos combatir esto? Tú tocabas ahorita una parte de cómo le decimos a los legisladores, porque van a decir, no queremos hacer estas políticas, ¿no? Bueno, yo creo que sí podemos hacerlo. Si nos unimos como sociedad civil, lo demostramos el 13 de noviembre, el 26 de febrero. Lo demostramos que unidos podemos hacer que los legisladores hagan lo que la sociedad le pide. Si no fuera así, no se hubiera rechazado la reforma que estaban tratando de tumbar, ¿no? Sí. Yo veo aquí una contraparte en lo que comenta mi compañero Nefta, en donde él dice que hay que disminuir los impuestos. Y digo, sí, a todos nos afecta cuando llegamos y vemos la nómina en donde dices, ¡ay, tanto nos quitan! Pero también de ahí sale el recurso para, por ejemplo, comentan que no hay una buena infraestructura de salud. ¿De dónde? O sea, si quitamos esta parte de los impuestos, ¿de dónde vamos a sacar dinero para poder emitir el servicio público, infraestructuras, vialidades? O sea, es que más bien el creo problema que- sería que se administre bien los Exacto. recursos. Y evitar la corrupción. Claro, además creo que no entendiste muy bien qué es lo que propongo. Lo que propongo es incentivar, porque hoy en día tú ve a 10 de 10 misceláneas o tiendas pequeñas y ninguna paga impuestos, ninguna. Y si los incentivamos y los invitamos, si tenemos una buena tasa de aceptación, 6 de 10 sería muy buena. Sí, bajamos los impuestos a otros que ya pagaban, es verdad, pero ahora a otros que no pagaban ya pagan. Entonces vamos a lograr una recaudación mayor a la que se lograba anteriormente con una tasa menor. Ok, bueno, ese es un comentario como paralelo a lo que me decías de la reducción de los impuestos. O sea, creo que es un poquito diferente. Pero, o sea, al final del día, creo que lo que tenemos que proponer nosotros como jóvenes es lo que hay a partir de hoy, lo que tenemos hoy, y ahora sí que hacia adelante, ¿no? Ver del presente hacia el futuro y ver objetivos a corto, mediano, largo plazo, porque no podemos quedarnos en lo que fue ayer, ¿no? Tenemos que proponer y hacer algo para mañana. Es más, ni siquiera para mañana, para lo que estamos viviendo hoy. Bueno, el punto obviamente es ver hacia adelante para seguir trabajando con lo que hay, pero pues también nunca está de más que también revisemos el pasado para no volverlo a cometer. Claro. También eso es parte de estar conscientes y de obviamente tener pues esta plática tan crítica, ¿verdad? De qué puntos podemos ocupar para el México que tenemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, en este punto también de la corrupción, de que obviamente estos ricos son más ricos porque piden unas, no sé, medicamentos y resulta que no se van a los medicamentos, o eso es un ejemplo obviamente, puede ser cualquier cosa, que piden que se den cursos millonarios y pues obviamente no se están administrando para esos recursos, no cumplen esos objetivos, se lo embolsan para campañas, por ejemplo. ¿Cómo se podría combatir la corrupción justamente para que pues el dinero esté más a la par de todos, ¿no? Mira, habiendo pluralidad, la pluralidad es algo muy importante, algo que lamentablemente yo creo que no se había visto en mucho tiempo en la historia de México, que hay tanta polarización que no, o tú eres estos, no, tú eres estos. A ver, no importa, o sea, el objetivo es que juntos construyamos un proyecto para nuestra nación. Tenemos que generar ese cambio. Entonces, ok, puede que no concuerde contigo en estas cosas, pero puede que en estas tenga razón. Entonces, ¿por qué no fomentar el cabildeo? O sea, hay que negociar. O sea, se tiene que practicar el arte de la negociación para tratar de llevar a México por un rumbo correcto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la parte de la corrupción? Primero, apertura. Apertura es algo bastante importante. Tenemos que tener apertura de mente en ambas partes para que podamos realizar estas actividades, ¿no? Segundo, la educación. La inversión en la educación es algo muy importante. O sea, ¿cómo va a ser que ahorita la Secretaría de Educación Pública en sus libros esté transmitiendo cierta ideología? O sea, no podemos meternos en temas educativos y políticos, no los podemos combinar. O sea, es punto y aparte, tiene que ser separado.
Porque si adoctrinamos a nuestros futuros líderes, que son los niños de ahorita, con cierta ideología, caramba, no vamos a lograr nada. Porque solamente van a ser borregos. Entonces tenemos que trabajar muy bien en la parte de educación. Estos espacios ayudan a fomentar el diálogo. Foros, distintas actividades que podemos hacer. Gerardo, y como lo comentas, pero muy importante y mucho más importante es la aplicación efectiva de la ley. Porque es claro que ante la corrupción, sin distinguir colores, el que lo haga tiene una sanción de índole penal. Y en México no se ha visto, sí se han visto algunas, pero en su mayoría no se han visto las sanciones. Lo que se tiene que hacer desde mi punto de vista es la aplicación efectiva de las sanciones previstas en la ley a aquellos que incurran en un comportamiento de este tipo, para que así pues desincentivemos ese comportamiento, porque al final del día quien comete corrupción nos está robando a ti, a mí, a Paola, a todos los que pagamos impuestos. Eso es lo que hay que hacer. E igual Sí, a otra la gente cosa, que nos escucha. igual otra cosa que se tiene que fortalecer bastante es el tema de la transparencia. Y es algo que lamentablemente hoy en día no podemos verlo materializado con lo que está pasando ahorita en el INAI. Y ese es un problema que tienen tanto la oposición como el partido oficial. No se logran poner de acuerdo. Y eso lo relaciono mucho con lo que decía Gerardo. Tenemos que tener el ámbito de la negociación en la propia política. Porque si no negociamos, entonces nos quedamos en nuestra propia trinchera y jamás avanzamos. Y hay tanto problema con esto de la transparencia que ustedes obviamente ya habrán visto en las noticias, de que luego es todo un conflicto hacer que los funcionarios pues comparezcan, ¿no? Claro. Y ahora lo que comentaba Gerardo sobre la educación es muy importante. Y no solo lo que habla de la adoctrinación y todo ese problema que comentó, sino hoy en día aquellos que estudiamos en una universidad privada o en una primaria, secundaria, de cualquier naturaleza que sea privada, hay que reconocerlo, tenemos privilegios. ¿Por qué? Porque en las primarias, secundarias, prepas, el programa es muy distinto al que es en una institución pública. Además, se les enseñan distintas aptitudes, no sé, robótica, francés, otras que en un sistema de educación pública, que no estoy diciendo que sea malo, pero no se implementan. Y a través de eso hay una desigualdad económica. ¿Por qué? Porque al ser egresada una persona que estuvo toda su vida en una institución privada, va a tener quizá mayores aptitudes o mayores conocimientos respecto de los que tendría una persona en una institución pública. Y esto no estoy diciendo que sea culpa de las personas, no, de ninguna manera. Esto es, hay que incentivarlo, hay que aplicarlo a través de políticas públicas. Es muy difícil, claro, pero la desigualdad tiene que desaparecer. Una escuela pública, tanto una escuela privada, tienen que enseñar las aptitudes y habilidades necesarias para el entorno laboral de hoy en día. Justamente. Mira, comentabas una parte importante acerca de los privilegios que tienen algunos de estudiar mejor en la escuela privada, en la escuela pública. Es cierto. Algo que tenemos que hacer también muy importante, el sector público tiene que trabajar de la mano con el sector privado. Porque si ayudamos al sector privado, el sector privado generará más empleos. Y si hay mayor cantidad de empleos, reduce evidentemente la tasa de desempleo y la economía se mejora. O sea, reducen la cantidad de pobreza y de esta manera podemos ir mejorando nuestra economía. Claro. Por eso era muy, muy importante lo que comentaba de traer inversión, de atraer a los países extranjeros a que estén aquí en nuestra nación. Hubo un proyecto, no lo voy a mencionar, pero que fue cancelado y costó muchísimo, ya sabrán cuál. Entonces, eso es un acto que pues afectó para la inversión extranjera. O sea, porque ¿qué demuestra a nivel internacional? Híjoles, México no es un país estable. Puede cambiar en cualquier momento. Mejor no meto mi lana ahí. Claro, e igualmente ahorita que se tocaba el tema de la propia educación, hay un factor que, o es un pequeño campo del conocimiento que se ha dejado muy olvidado y que creo que tiene la posibilidad de dotar a la población del pensamiento crítico, que es las propias humanidades, y que es algo que se ha dejado muy orillado o muy de lado por otros campos un poco más técnicos, que ninguno es malo, ninguno es mejor, pero también si queremos tener una población más consciente de su realidad social, necesitamos pensamiento crítico. Y sin lugar a dudas aquí es donde entra el valor de la propia reflexión en las personas que están ahorita estudiando. Bueno, yo creo que estamos muy picados con el tema, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces nada más destacar algunos puntos muy particulares de este tema, chicos. Cada quien, unas frasecitas de 30 segundos. Claro, bueno, pues a mí en lo personal,
Me gustaría concluir exhortando a quienes, a los legisladores, senadores, a todos aquellos que sean funcionarios públicos. ¿A qué? Pues precisamente lo que Gerardo comentaba, a la pluralidad, que colaboran entre sí, que busquen lo mejor para México. Yo quiero invitar a los 3 grupos, por decirlos, políticos que hay actualmente, a que estén abiertos al diálogo. Fomentemos el diálogo, porque esto es por nuestra nación, no es por un partido ni por un color. Fomentemos el diálogo y tratemos de practicar estas habilidades de negociación para que sí podamos construir un mejor rumbo para nuestro país. Y no solamente eso, también me gustaría aprovechar el espacio para invitar a la ciudadanía. De verdad, chavos que estén escuchando, igual adultos grandes que estén escuchando, métanse en esto, porque es por el bien de toda nuestra sociedad. Gracias. A ti, gracias. Yo quisiera concluir con esta parte de, al final del día, como dicen, la colaboración, la unidad, ¿no? Tenemos que preservar la unidad para dar mayores resultados positivos en favor del bien colectivo, ¿no? Entonces, creo que es importante exhortar a los jóvenes, que son los que vienen atrás de nosotros, para que se motiven a no solo a lo mejor buscar un espacio como el Congreso, parlamentos, pero podemos empezar desde la comunidad, empezar desde la manzana, invitar amigos, hacer concientización al vecino, ¿no? Al amigo, de que podemos participar en lo más mínimo, pero esa pequeña acción va a tener un mayor impacto a largo plazo. Entonces, a todos los que nos escuchan, los invitamos a que hagan una reflexión, como dice mi compañero Eric, y que sigamos en un trabajo conjunto en favor de todos. Claro, bueno, a mí me gustaría invitar a los legisladores y a las personas que hacen el trabajo político a empezar a trabajar en beneficio de la comunidad y a representar verdaderamente a las personas que les dieron su voto. Y a los jóvenes los invito a que conquisten más espacios y a que se ganen una voz que resuene, que tenga poder y que tenga fuerza para cambiar las cosas. Claro, y finalmente, muchas veces se escucha que no, participar en la política de tu país es muy difícil, toma mucho tiempo. No, eso es falso. Lo puedes hacer desde tu celular, retuiteando, publicando, ahí ya estás participando y así vas creciendo. Es muy fácil. Hay distintas asociaciones civiles en las que te puedes entrometer dependiendo de tu ideología política, y como todos lo hacemos aquí, te invitamos a que lo hagas. Gracias. Pues ustedes ya escucharon estos mensajes acerca de este tema tan importante que es la desigualdad económica. Claramente afecta y obviamente, bueno, los más afectados son estas poblaciones vulnerables, esta gente que desafortunadamente en cierto punto pues también es la que no opina, la que no participa. Por eso la importancia de participar, de establecer pues espacios, ¿no? Donde se pueda hacer un diálogo más crítico y obviamente también muy reflexivo. Destacar también, bueno, la importancia de que los funcionarios públicos, obviamente si son servidores del pueblo, que no le tengan miedo a la rendición de cuentas y a la transparencia. Claramente es algo que a todos nos incumbe saber pues en qué se gasta nuestro erario público, no solamente estar haciendo a los ricos más ricos, ¿verdad? Entonces no le tengan miedo al éxito. Vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. No se vayan. Generación Pro. Pues ya regresamos aquí en Generación Pro. Ya saben que el siguiente tema es pues las iniciativas que nos quieran compartir nuestros invitados. ¿Alguna iniciativa, alguna propuesta para mejorar la comunidad, México, el mundo, por qué no? O si no, un mensaje, un comentario, recomendación no pedida para los legisladores, que de hecho ya andábamos como medio picados en el tema, entonces pues lo que quieran, uno u otro, mensaje, o sea, consejo para los legisladores o iniciativa. Bueno, creo que mi iniciativa ya fue muy clara en el periodo anterior. Ajá. Y me gustaría invitar a los legisladores a que no se limiten a un trabajo de oficina. Realmente acérquense a la ciudadanía, entiendan los problemas y a partir de ahí generen iniciativas que sean acordes a la realidad social de México. Ok. Referente a lo que nos estabas platicando en el corte, nada más para terminar el chisme. Nos estabas platicando que obviamente en el Congreso de la Unión hay 3 personas con discapacidad como legisladores, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente, la representación de las personas con capacidades diferentes dentro del Congreso es muy baja.
Por lo cual, ¿qué es lo que necesitan? Pues me encantaría poderlas ayudar. Yo las ayudo en todas las posibilidades que yo tenga. Pero son ellas quienes tienen que hacer valer su voz. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos cuáles son los problemas que ellas tienen. Y qué es lo que tienen que hacer: alzar la voz. Sociedad civil y legisladores. Me hubiera encantado por llegar con una propuesta como tal legislativa, pero quiero invitar mejor a los legisladores. A ver, ustedes están aquí por elección popular, la mayoría. Entonces, ustedes son los representantes del pueblo. Ustedes nos representan a nosotros, los ciudadanos. Y solamente les quiero pedir de que hagan esto. O sea, represéntenos. No, déjense de sesgos, déjense de polarización. Y mejor busquemos un discurso de construcción. Construyamos juntos. Escuchen las necesidades de los estados que representan o de las zonas que ustedes representan. Porque solamente así llegaremos al México que tanto deseamos. Gracias. Bueno, en la misma sintonía de mis compañeros, considero que el hecho de legislar no es solamente ocupar un curul, ¿no? Creo que deben de acercarse y tocar puerta por puerta y hablar con la gente. El territorio es la base de la política. Entonces, si queremos seguir creciendo y desarrollando a México, si realmente queremos trascender como nación, actualmente somos la economía número 13 a nivel del mundo, pero queremos seguir creciendo en esto, creo que es importante dejar los sesgos, como comenta mi compañero Irving, y trabajar en unidad, en negociación, en favor de los otros, no en intereses propios. Creo que también dejar de lado a veces los colores es muy importante para poder avanzar las iniciativas y que no nos las atoren en el Parlamento. Entonces es importante darle continuidad también a muchos proyectos que tienen las administraciones para poder dar resultados eficientes, ¿no? Porque al haber cambio de administración, muchas cosas se quedan paradas y ya no tienen la misma funcionalidad. Entonces, exhortar a todos los que trabajan desde lo legislativo, ejecutivo y lo judicial a trabajar de manera articulada y coordinada para poder generar de manera concreta políticas públicas en favor de nosotros los ciudadanos, ¿no? Más a nosotros los jóvenes, que son a quienes nos toca las siguientes décadas. Sí, bueno, yo quiero invitar a los propios políticos, a los propios legisladores, a que empiecen a trabajar ya no tanto a lo mejor desde una visión simplemente partidista, sino que comiencen a trabajar en beneficio de la propia población, porque como ya se ha comentado, la gente le dio su confianza. Entonces ahora conviértanse en un símbolo de esperanza y no de decepción. Y para las personas, que se empoderen, que empiecen a ejercer su no derecho, obligación al voto, que se informen. Igual quiero cerrar con algo que decía Platón, que él comentaba que las personas que no les interesa la política no tienen nada de malo, solo que simplemente serán gobernadas por las personas a las que sí les interesa la política. Ok, entonces pues el mensaje en general es participen, porque si no participan pues no se involucran y no saben ni siquiera qué pasa, y el problema es que los gobernantes muchas veces, no lo digo yo, lo dice la ciencia, actúan por sus propios intereses. Entonces pues qué mejor que este mensaje, este exhorto de que pues hagan caso a las comunidades, a los que representan, en este caso a los diputados. Obviamente aquí en este punto hay que también destacar que el Congreso de la Unión se forja con senadores también, ¿no? Que en realidad la función de los senadores es representar a los estados. Entonces, ¿qué necesidades ustedes detectan de los estados nada más para saber? Mira, está muy dividido. Porque el tema que estuvimos abordando durante toda la plática, tenemos la mayor parte de los estados están subdesarrollados. O sea, no es el mismo México aquí, esta zona en la que estamos, que si nos vamos a Chiapas. No es el mismo México. Entonces tenemos un subdesarrollo en estos estados. Entonces los invito a los senadores y representantes de estos estados que están en condiciones económicas no muy positivas, que apoyen a su comunidad. Vean la forma en cómo pueden apoyar a sus estados para tratar de terminar con esta brecha, ¿no? Sí, yo considero que igual el país está polarizado económicamente. Podemos ver en el norte donde hay mayor retribución económica, y nos vamos al sur y no hay más que hermosos paisajes, ¿no? Pero hablando de economía, pues
carecemos mucho. Entonces creo que aquí más bien podría ser la participación de estos estados donde se concentra la economía con los estados en los que carecen más de infraestructura de manera general, y aportar esas ideas para que puedan retribuir uno del otro y poder abonar para beneficiar esas comunidades que están más vulneradas, y al contrario, ¿no? Dar también puntos fuertes a estas economías que a lo mejor están más solventes, pero tienen todavía zonas muy vulnerables, ¿no? Nos vamos hasta la sierra o así, en donde encontramos, donde ni siquiera hay drenaje, no hay luz, no hay nada. Entonces podemos apoyarnos de estos estados que pues tienen esas mayores comunidades en general el estado, para poder aportar y cómo ellos abordan esas comunidades para dar mayores resultados de forma homóloga. Y es que hay que entender que igual México no es solo un tipo de realidad social. Tan solo aquí en la Ciudad de México podemos ver esa desigualdad y esa diferencia. No es lo mismo la alcaldía Coajimalpa que la alcaldía Iztapalapa, o la alcaldía Coyoacán que la alcaldía Milpalta. Son diferentes realidades, y en ese sentido los senadores tienen ese compromiso de conocer las diversas realidades que tiene su gente en sus respectivos estados, conocerlas y trabajar para mejorar las condiciones. Claro, y hay que entender que no hay que hacer prioridad los apoyos sociales. Si bien son muy útiles, es mucho más importante generar igualdad de oportunidades, porque al generar igualdad de oportunidades le estamos permitiendo tanto a una persona que se dedica al cultivo de ciertas cosas, como a un gran empresario que tengan la misma oportunidad de crecimiento de una empresa. De otra manera, los dos van a tener el mismo apoyo, o aquellos que lo necesitan van a tener un apoyo mensual de una cantidad módica que no les va a permitir crecer. Entonces, por favor, igualdad de oportunidades. Claro, de hecho siempre dicen el mensaje o la moraleja, como ustedes lo conozcan, del pescado, ¿no? Enséñales a pescar y no les des el pescado. Entonces, es parte de lo que también comentó en un inicio Laura. Yo tengo entendido que solamente es para jóvenes el proyecto que mencionaste, pero por ejemplo, la demás gente, nada más por curiosidad, pues ¿qué podría ser? Porque aquí nada tiene acceso a los jóvenes. Bueno, creo que para empezar tendríamos que enfocarnos a ver a qué edades nos estamos refiriendo, ¿no? Para poder ver si vamos a la parte educativa, ¿no? En el caso de si son menores de edad, o si nos vamos a capacitaciones o mayores cursos en cuanto a adultos, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad diferente en cada gremio. Entonces creo que, por ejemplo, en los adultos habría que haber mayor capacitación en la parte tecnológica, ¿no? Para poder abrir o más bien disminuir esa brecha entre un joven promedio, que somos la mayoría de la población, y un adulto, ¿no? Que ya viene a lo mejor un poco más pues retrasado en ese proceso. Y pues los niños darles pues una educación más integral. Creo que lo que comentaba mi compañero Nefta es muy importante. Tuve la oportunidad de estar tanto en institución pública como en privada. Ambas tienen cosas buenas, y en efecto creo que también influye mucho la sociedad, o sea, dependiendo de dónde, y ahí es donde se ven las oportunidades. Creo que aquellos que pudimos estar en escuelas privadas, también las necesidades de a lo mejor de hablar de nutrición, de salud y demás, influyen mucho en el desarrollo del niño. Entonces no es tanto que no pueda o no tenga la misma capacidad, o a lo mejor que la escuela no lo dé en la institución pública, sino que hay carencias fuera de la educación que afectan en esta. Entonces creo que habría que ver más allá de... Igual ahí rescato el punto justamente de esta Laura. La gente no parte del mismo suelo. Igual ahorita lo podemos ver mucho con el tren de Rosa Pastel, ¿no? O sea, gente que se tenía la preparación, que había estudiado, y termina teniendo una desilusión a la hora de llegar al mundo laboral, porque no tienen las mismas posibilidades económicas ya saliendo de la escuela, ya no cuentan a lo mejor con los mismos apoyos, incluso con los mismos contactos. Entonces, en ese sentido también es una crítica a la meritocracia en sí mismo, porque el mundo no es meritocrático. Claro, Eric, y en seguimiento a lo que tú dices, pues precisamente lo que comento, igualdad de oportunidades. Sí, habría comentado un poco los programas sociales. Tú dices que no estás tan de acuerdo, algo así entendí con los programas. Sí estoy de acuerdo, sí funcionan, pero no hay que entender qué es lo más importante. Claro. No, lo más importante
es generar igualdad de oportunidades. Claro, mira, los programas sociales yo desde mi perspectiva son necesarios. O sea, de hecho, más bien hay que aumentarlos, o sea, sí sirven. Pero hay que dejar de vender este discurso de que es la solución. No es la solución. Claro. Es parte de la solución, pero no es la más importante, ¿no? Entonces, también hay que fomentar la flojera en nuestra comunidad, o sea, porque ¿cuántos chavos no reciben esta beca promocionada por el gobierno y tienen promedio de 6 o van reprobando? O sea, no. O sea, ¿quieres el programa social? Gánatelo. Hay que fomentar esta cultura del trabajo, porque eso es algo muy importante. Fomentar la cultura del trabajo, que lamentablemente no estamos haciendo. Y además, habría que hacer un análisis exhaustivo para determinar quiénes son aquellas personas que sí lo necesitan y destinar los recursos a esas personas. Porque hoy en día yo conozco a muchas personas de las que tú mencionas, de la beca que se otorga, Benito Juárez, que otorgan a los estudiantes de prepa, que realmente no la necesitan. Sus recursos económicos quizá no sean muy altos, pero son suficientes para sobrevivir. Mientras que hay otras personas que no han podido acceder a esas becas, pues como consecuencia de que estas personas las tienen. Entonces yo invito a todas esas personas que están inmersas en el proceso de destino de las becas, de presupuesto, a hacer análisis y estudios socioeconómicos profundos. Pues ustedes ya escucharon un poquito de lo que hablamos en esta sección. Más allá de las iniciativas, pues destacamos muchísimos puntos importantes. Este último referente a las programas sociales, las pensiones, las becas que dan luego por parte del gobierno, pues ojalá que sí se destinen más allá a las personas que lo necesitan. Sería lo ideal, ¿no? Obviamente, como dicen el discurso, que no lo quiero decir, pero bueno, va a quedar de primero los pobres. Así debería realmente de ser, ¿no? Obviamente, para que se erradique la pobreza, necesitamos empezar por aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo de esta sección, así que vamos a la última sección ya de Generación Pro, porque ya casi nos vamos. La última y nos vamos. La última. La última. Y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Ya se nos acabó el tiempo, como les decía, entonces una frase breve cada uno. Breve. El abstencionismo político es el veneno que abunda en nuestra sociedad. La participación ciudadana es la cura para nuestros problemas. Gracias. Los gobiernos que tenemos hoy en día es el resultado del abstencionismo, del no ejercicio del voto de décadas pasadas. Así que ejerzan su derecho, introduzcanse en la política. Por mi parte es todo. Gracias. Alcemos la voz, hay que empoderarnos y seamos fiel creyentes de nuestros ideales y siempre ser firmes en ellos. Gracias. Pues seamos símbolos de esperanza en nuestras comunidades y no de decepción. Pues ya se nos acabó el tiempo, ustedes escucharon estos mensajes tan importantes. Aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados también hay espacios para participar, espacios donde pueden alzar la voz, participen, involúcrense y sobre todo, bueno, si quieren estar aquí como nuestros 4 invitados de este día, pues nos pueden escribir ahí en nuestra cuenta de Instagram, estamos como @generacionpro con X, para que pues se animen a alzar la voz, a ser parte de esta comunidad que poco a poco vamos creando. Se nos acabó el tiempo, así que gracias equipo de producción, gracias a Lulú Ruiz como productora, a Cassandra Guzmán también ahí en los controles. En esta ocasión y en la anterior teníamos también a nuestro chico de servicio social apoyándonos como fotógrafo, a Jax García, muchas gracias. Y bueno, también al licenciado Eduardo Fernández por abrir estos espacios para los jóvenes. Nos vemos en la siguiente emisión el viernes a las 3 de la tarde con un nuevo tema. Hasta la próxima.